Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S21 FE y quieres sacarle el máximo a este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos, así que comencemos. El primer truco que te quiero contar sobre tu nuevo Galaxy S21 FE es sobre una nueva función que llegó con Android 12 que te permite personalizar mucho mejor tu nuevo teléfono, y para hacer eso vamos a ir directamente a cambiar el fondo de pantalla de tu teléfono dejando el dedo apretado sobre cualquier punto en la pantalla de inicio, y entonces vamos aquí a la parte de abajo de fondo de pantalla y estilo, y aquí entonces vas a poder escoger el fondo de pantalla y mucho más, pero lo más importante de todo esto es que ahora el sistema va a poder agarrar los colores de tu fondo de pantalla para de esa forma poder personalizar prácticamente toda la interfaz de tu teléfono. Y aquí lo podemos tener en la parte inferior. Aquí tenemos paleta de colores y aquí entonces como pueden ver tenemos estos colores rosa, azul, etcétera, que son agarrados del fondo de pantalla, y entonces podemos ver cómo van a cambiar varios elementos de tu teléfono completamente, como la barra para controlar la brillantez, los iconos del teléfono cuando estás en la aplicación de teléfono, incluso también los iconos de la aplicación de configuración de tu teléfono. Pero vayamos ahora a cambiar el fondo de pantalla. Vamos a utilizar aquí los fondos que ya vienen con el teléfono. Vamos a agarrar este que es un poco como azul claro con unos toques de verde. Vamos entonces a agarrar ese fondo de pantalla, vamos a colocarlo tanto en la pantalla de bloqueo como en la pantalla principal, y aquí entonces ya el teléfono nos da acceso a una paleta de colores específica para ese fondo de pantalla. En esta paleta de colores podemos ver cómo entonces el teléfono va a estar cambiando dependiendo de la paleta de colores que escojamos aquí en esta interfaz del teléfono, y esto también puede aplicarlo directamente a los iconos de la pantalla de inicio, algo que estaremos viendo ahora. Una vez seleccionemos esta paleta de colores, vamos a escoger esta paleta, y cuando vayamos entonces a la pantalla de inicio podemos ver entonces cómo los colores de los iconos del teléfono ya entonces cambiaron a ese azul verdoso, turquesa, que entonces agarramos de esa paleta de colores. Además de los iconos que cambiaron, también si nos deslizamos entonces en la bandeja de aplicaciones, podemos ver cómo los iconos de configuración rápida también cambiaron para ese color específicamente que escogimos de esta paleta de colores, y así entonces puedas escoger con cualquier fondo de pantalla que apliques a tu teléfono. Todo tu teléfono podrá cambiar si así lo deseas. Un truco que siempre me encanta activar en mi teléfono con Android es el modo de noche o el modo oscuro, para que entonces, por ejemplo, cuando estás de noche, pues quizás no te moleste tanto la brillantez del teléfono, o si prefieres entonces ese estilo oscuro alrededor de todo tu teléfono, pues entonces lo puedes activar. Y para hacer eso vamos entonces aquí a la parte de configuración, vamos entonces a la pantalla, a la parte de pantalla, y entonces podemos ir bajando. Aquí tenemos la parte de el fondo oscuro, podemos entonces activarlo y podemos ver entonces cómo cambia toda la interfaz del teléfono para que sea un poco más oscura. Vemos entonces cómo la barra de Google también cambia, las carpetas, el fondo de la carpeta también cambia. Pero otra cosa que también podemos hacer en la configuración del modo oscuro es que podemos escoger varias cosas, como poder escoger si a unas aplicaciones se activa o no ese modo oscuro, y podemos también entonces ver que el fondo de pantalla también cambió y se puso un poco más oscuro, para que entonces también no te moleste si tienes un fondo de pantalla un poco claro como este. Sin embargo, si no quieres que se active este modo oscuro y que modifique la brillantez de tu fondo de pantalla, para entonces cambiar esa opción vas a dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio. Vamos entonces aquí donde dice fondo de pantalla y estilo, vamos a bajar un poco a donde dice aplicar modo oscuro a fondo, y podemos ver que cuando toco esa función el fondo de la pantalla aquí se aclara un poco o se pone oscuro cuando activo esta función, para que entonces de esa manera puedas escoger si quieres que también el fondo cambie en este modo oscuro. Otro truco bien importante de Android 12 en tu Galaxy S21 FE es que vas a poder escoger de dónde que quieres que se reproduzca la música o el audio que estés escuchando en tu teléfono. Por ejemplo, digamos que tienes puesto audífonos en tu oído y quieres entonces cambiar dónde se está reproduciendo ese sonido. Por ejemplo, quieres cambiar entre las bocinas del teléfono y los audífonos que tengas puestos. Pues entonces, si estás escuchando alguna música, aquí estamos escuchando algo en YouTube, podemos tocar el botón de salida multimedia, y entonces ahí podemos escoger con mucho más control dónde queremos que se reproduzca ese sonido, si quieres que se reproduzca en el teléfono, o si entonces quieres cambiar lo que se utilicen en entonces unos audífonos inalámbricos que estés utilizando, para que entonces de esa forma puedas controlar mejor cómo es que entonces quieres que se reproduzca la música o el audio que estés escuchando. Una de las cosas que tienes que conocer muy bien de tu nuevo teléfono es la parte de configuraciones rápidas, deslizándote entonces en la ventana de notificaciones. Aquí entonces cuando te deslizas sobre estas configuraciones rápidas puedes tener acceso a muchas más, deslizándote entonces hacia un lado. Y una de por lo menos que a mí me gusta añadir a este repertorio de configuración rápida es dándole a este botón de más y entonces añadiendo la parte de extra atenuado, para que entonces la pantalla se vuelva mucho más oscura, por ejemplo cuando estás utilizándola quizás de noche, para que entonces tengas más control sobre lo que está pasando en tu
pantalla y quizás no te moleste tanto esa brillantez, pues entonces puedes activar esa función de extra atenuado para que la brillantez de la pantalla baje mucho más y entonces quizás no te moleste cuando estás utilizando tu teléfono de noche. Obviamente, además de poder añadir otro acceso a configuración rápida en este menú, también puedes editarlo para que entonces puedas tener acceso a las cosas que más te importan, a las cosas que más te llaman la atención. Obviamente, para poder hacer eso vamos a darle otra vez al botón de más y entonces aquí tenemos acceso para poder mover los iconos que queremos utilizar o incluso sacar algunos que no nos interesan, como por ejemplo, digamos por ejemplo que no tengo una computadora Windows, pues para qué voy a tener este icono de configuración Windows, pues entonces lo saco para que entonces pues si eso no me interesa, pues no me está ocupando espacio y puedo tener acceso a otras cosas que me llaman la atención. Puedo entonces cambiar el orden, dejando entonces apretados estos iconos. Vamos a ver aquí entonces la linterna quizás al lado del Wi-Fi, que utilizo más eso que el modo de silencio, etcétera. Así que puedes tener mucho más control sobre esta parte de cómo la configuración rápida de tu teléfono. Ya que estamos en este menú, déjame contarte sobre otra función bien importante que tiene tu teléfono y la parte de carga reversible inalámbrica, para que por ejemplo puedas cargar inalámbricamente otros accesorios como quizás tu audífono inalámbrico o que incluso también otro teléfono. Y aquí entonces para poder activar eso tenemos aquí el botón de uso compartido. Arrastramos ese botón de uso compartido, vamos a darle la parte de realizado para decir que terminamos y entonces cuando activamos esto pues entonces ya se va a activar el modo de carga inalámbrica reversible para que entonces puedas colocar algo en la parte trasera del teléfono y cargar la batería de ese equipo. Algo que es bien importante para muchas personas en su nuevo dispositivo es cuidar la batería de su nuevo teléfono, y para poder tener acceso a muchas funciones de la batería vamos entonces a ir a la parte de configuración, vamos entonces a bajar un poco hasta donde dice cuidado de batería y dispositivos, tocamos entonces la parte de batería y aquí tenemos muchas funciones que podemos activar para cuidar la batería de nuestro teléfono. Podemos incluso también activar aquí la función de ahorro de batería, pero vamos a ir a la parte de más ajustes de batería y aquí podemos entonces activar la función de batería adaptable para que entonces el teléfono inteligentemente utilice la batería con las aplicaciones que utilices en tu teléfono. Podemos entonces también ayudar para que se procese mejor cuando estás utilizando el teléfono mucho tiempo, para que entonces la batería pueda ser más utilizada de una forma más inteligente. Podemos activar o desactivar el mostrar el % de batería, pero yo creo que no muchas personas van a apagar esto. Pero la parte importante que quería mencionarte es que puedes entonces activar una función que se llama proteger la batería, que entonces va a limitar la batería que se cargue hasta 85% para que entonces la batería dure más tiempo, porque una de las cosas que degrada la batería de los teléfonos es que se cargue constantemente hasta ese 100%. Así que si quieres preservar mucho más tiempo la batería de tu teléfono, puedes entonces activar esta función quizás algunos días o de vez en cuando, para que entonces el teléfono inteligentemente cargue la batería hasta ese porcentaje y no utilices ese otro 15%, que entonces si lo utilizas constantemente pues entonces puede tener un impacto mucho más grande en la batería y la duración de ella a largo tiempo. Este truco sin duda alguna te ayudará constantemente durante todo tu tiempo utilizando tu teléfono, ya que seguramente vas a utilizar tu nuevo teléfono para compartir muchas cosas, y digamos que entonces estás en la página de Chrome o en la aplicación de Chrome y quieres compartir algo, pues entonces puedes tocar el botón de compartir sin ningún problema, pero te puedes deslizar en la parte donde dice más para tener acceso a otras funciones de poder compartir. Pero la parte más importante que quiero mostrarte el truco es cómo puedes entonces configurar cuáles son las aplicaciones favoritas a la hora de compartir, para que entonces puedas tener acceso rápidamente a ellas. Por ejemplo, digamos que me gusta compartir constantemente por Facebook, pues entonces puedo agarrar el icono de Facebook y llevarlo aquí a la parte de favoritos. Digamos que me paso enviando muchos correos electrónicos, pues por ejemplo puedo ir a la parte de configuración y entonces añadir la parte de Gmail aquí directamente para poder compartir constantemente las cosas por correo electrónico. Me gusta compartirlas por mensaje, pues entonces puedo llevar el icono de mensaje aquí. Entonces ahora cuando vaya a compartir pues tenemos rápidamente el acceso a esas aplicaciones que uso constantemente. Bueno, pasemos ahora a uno de los trucos más interesantes de tu nuevo Galaxy S21 FE, y es que si te fijas en la parte superior derecha vemos como una rayita un poco bastante leve que no se ve. Eso entonces lo puedes arrastrar para que entonces tenga acceso a los paneles Edge, y eso lo que significa es que entonces puedes tener acceso a estas aplicaciones donde quiera que estés en el teléfono, deslizándote entonces en esa área para que entonces puedas activar esta función y tener entonces esta visualización de acceso rápido a varias aplicaciones. Aquí por ejemplo tengo la aplicación de Google Maps, YouTube, la cámara, etcétera, para que entonces puedo activarlo donde quiera y abrirlo siempre donde quiera que esté en mi teléfono. Digamos que por ejemplo estoy en Chrome, puedo deslizarle aquí y entonces activar este panel Edge
Pero algo que también puedes hacer es obviamente personalizar este panel Edge para que entonces puedas colocar las aplicaciones y servicios que más te interesen para que tengas acceso a ellas constantemente. Aquí entonces puedes arrastrar los iconos que quieras. Digamos que Facebook es súper importante para mí, pues entonces puedo añadirlo aquí para que esté entonces constantemente en mi pantalla Edge y lo pueda activar donde quiera que esté. Sin embargo, si se dieron cuenta, vemos entonces que hay un icono con dos aplicaciones a la vez, una de YouTube y una del navegador, y entonces cuando toco ahí se activan las dos aplicaciones a la vez para que entonces pueda utilizar este sistema de aplicaciones flotantes o de doble pantalla en mi teléfono. Así que puedo utilizar acceder rápidamente a esa configuración de dos aplicaciones para ser incluso mucho más productivo. Pero digamos que por ejemplo quieres crear un nuevo par de aplicaciones. Digamos que por ejemplo quiero utilizar Chrome con por ejemplo Gmail. Digamos por ejemplo que quiero utilizar Gmail y Chrome. Entonces puedo deslizarme hacia arriba para entonces activar el modo de multitarea. Dejo el dedo apretado sobre el icono de Chrome y entonces puedo abrir entonces en pantalla dividida. Y entonces ahí el teléfono me va a preguntar cuál es otra aplicación quiero utilizar en este sistema de pantalla dividida. Le doy aquí a la aplicación de Gmail. Y entonces aquí tengo las dos aplicaciones utilizándolas constantemente. Puedo incluso cambiar el tamaño de estas aplicaciones deslizándome entonces en el medio. Pero si toco esa parte del medio, puedo entonces añadirla. Vemos un icono que se ve como un símbolo de más y el panel Edge. Puedo entonces tocar ahí y entonces ese par de aplicaciones se añadió entonces ya a mi panel Edge para que entonces pueda activarlo siempre ahí rápidamente para utilizar esas dos aplicaciones a la vez. Ahora bien, este panel Edge tiene mucha configuración que puedes hacer, así que vamos a ver algunos aspectos. Vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la parte de pantalla, bajamos un poco hasta donde dice paneles Edge y en vez de tocar el botón donde lo puedes apagar, si por ejemplo no te interesa tener esta función, pues lo puedes apagar ahí. Pero entonces vamos a darle aquí a panel Edge y entonces aquí podemos tener mucha más configuración sobre este sistema. Vamos a darle aquí a la parte de controlador para entonces podemos colocar por ejemplo en qué posición queremos que esté. Aquí entonces puedo mover la posición si quiero que esté más arriba, más abajo. Puedo incluso cambiar la transparencia para que por ejemplo se vea más o se vea menos para que no me moleste. Puedo cambiar el tamaño para que entonces no me ocupe tanto espacio en el teléfono. Puedo cambiar el grosor, así que puedes tener mucho estilo y muchas funciones para poder configurar esta función de paneles Edge. Bueno, ya vimos cómo entonces puedes activar la función de pantalla dividida en una aplicación, pero no todas las aplicaciones les gusta estar en este modo. Por ejemplo, aquí tengo la aplicación de Netflix y esta aplicación de Netflix no le gusta estar en el modo de pantalla dividida. Cuando entonces dejo el dedo apretado sobre la aplicación me dice que no puedo tener acceso a eso, pero hay una forma de poder forzar a que todas las aplicaciones funcionen en este modo de pantalla dividida. Y para hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, bajamos bastante hasta donde dice acerca del teléfono, vamos donde dice información de software y entonces tocamos aquí donde dice información de software, vamos entonces donde dice número de compilación y vamos a tocar varias veces. Ahí nos va a decir 3, 2 y activamos entonces el modo de desarrollador. Tenemos que entonces colocar nuestro código de seguridad y aquí entonces activamos el modo de desarrollador. Una vez que tengas activado este modo de desarrollador, vamos entonces a ir hacia atrás 2 veces, bajamos entonces un poco más hasta donde dice opciones de desarrollador y aquí entonces tenemos que bajar bastante hasta donde nos va a dar la opción de poder entonces cambiar que entonces todas las aplicaciones se puedan activar en este modo de multipantalla. Seguimos bajando bastante en el teléfono, entonces aquí vamos a encontrar la función que dice forzar actividades para que cambien de tamaño. Tocamos entonces ese icono y entonces ahora vamos a ir al icono de Netflix y vamos a ver cómo entonces nos va a dar la opción de poder utilizar esta aplicación en el modo de pantalla dividida. Dejamos el dedo apretado en la aplicación de Netflix y entonces ahora sí nos dice que podemos abrir esta aplicación en la vista de pantalla dividida. Algo que seguramente harás bastante en tu teléfono será tomar capturas de pantalla y por lo menos en este teléfono para activar la función de captura de pantalla dejamos entonces el dedo apretado de encender la pantalla y el volumen de hacia abajo lo apretamos los dos a la vez y entonces ahí comamos una captura de pantalla y aquí entonces podemos tener muchas funciones como compartirlo o incluso también editar la captura de pantalla. Vamos a hacer otra vez, me tardé un poco. Vamos entonces aquí a tocar la captura de pantalla y tiene muchas funciones para poder editar esta captura de pantalla. Por ejemplo, puedes utilizarla para dibujar sin ningún problema aquí en el teléfono, puedes tener acceso a diferentes filtros, puedes cambiar varias cosas de la edición de la foto, de la captura de pantalla, pues realmente estás como quien dice editando una foto, pero estamos haciéndolo obviamente una captura de pantalla. Puedes dibujar como mencioné, tocando aquí la carita feliz, puedes incluso borrar, utilizar muchas cosas, pegar como caricatura, figuras, emojis, etcétera. Tienes acceso a muchas funciones que te pueden entretener bastante editando tus capturas de pantalla. Seguramente si has utilizado Android anteriormente ya estás acostumbrado a la idea de widgets, pero hay algunos nuevos exclusivos de Android 12 y de la nueva interfaz de Samsung One UI 4.0 que te quiero enseñar, que están súper chéveres, se ven muy nítidos. Así que vamos entonces a dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio para entonces entrar a la función de colocar widgets en mi pantalla de inicio. Y entonces vamos a buscar algunos, como por ejemplo vemos el de Gmail que cambia con los colores de la interfaz como vimos al principio.
principio de este tutorial. Pero vamos entonces a la parte de clima, que hay uno de Samsung muy bonito con unos colores muy llamativos que se ve, ¿verdad? Mi opinión se ve mejor que el de este transparente, pero cada cual con su estilo. Pero también tenemos acceso a otros más que son más enfocados en lo que hace Google con este estilo nuevo de este nuevo sistema de configuración del teléfono. Vamos entonces aquí a buscar la parte de el reloj y tenemos acceso a este de Samsung, que tiene también los colores dependiendo si tienes dos zonas de tiempo, una es de noche y una es de día. Tienes acceso a esos widgets que están súper chéveres. Me gusta cómo se ven estos iconos. Tenemos acceso también a otros más que entonces se aprovechan de estas funciones nuevas de Android 12. Pasemos ahora a los trucos de la cámara de este teléfono, y uno de mis trucos favoritos es poder abrir la cámara súper rápido apretando el botón de encender la pantalla dos veces súper rápido. Lo apretamos dos veces súper rápido, entonces vamos directamente a la cámara del teléfono para entonces podemos tener aquí una foto súper rápida en el teléfono. Y ahora que estamos aquí, vamos a darle la función de si quieres compartir la ubicación, que quieres que sea específica cuando estás tomando la foto. Bajamos eso a un lado y entonces ya tenemos directamente acceso a la cámara. Algo que seguramente vas a hacer rápidamente es cambiar la función de que se escuche un sonido cada vez que tomes una foto. Vamos entonces a tocar la parte de configuración y entonces vamos a poder apagar la función de que se escuche un sonido cada vez. Bajamos un poco hasta donde se escucha la parte de poder apagar ese sonido. Vamos aquí a sonido del obturador, apagamos eso y entonces cada vez que tomemos una foto, pues entonces no se va a escuchar un sonido cuando tomemos esa foto, para que entonces sea una experiencia mucho más limpia a la hora de tomar una foto con tu teléfono. Si quieres sacarle el máximo a tu cámara, algo que seguramente te va a ayudar es activar la función de las guías para que entonces puedas tomar fotos quizás más centralizadas, utilizando la ley de tercios. Si sabes un poco de teoría de fotografía, vamos entonces a la parte de configuración y bajamos un poco hasta donde dice línea guía, y entonces aquí ahora tenemos las guías para tener una foto, para que entonces podamos enfocar exactamente lo que queremos en el teléfono. Otra cosa que también puedes hacer en la parte de configuración arriba, donde vemos la parte del flash, el temporizador, es entonces activar las fotos en movimiento, tocando el icono que se ve al lado de donde dice 3434, tocamos ahí, entonces ahora tiramos las fotos de movimiento, y cuando tiramos una foto, entonces ahora él va a registrar unos segundos antes y unos segundos después, para que entonces puedas revivir ese tiempo quizás antes de la foto, para que entonces puedas quizás rescatar algunas cosas que pasaron antes o después de la foto. Vamos entonces a dejar el dedo apretado sobre la foto en movimiento, entonces podemos tener, obviamente esta foto no está pasando prácticamente nada de movimiento, pero podemos ver entonces quizás ese pequeño corto video a la hora de tomar una foto. Ya que estamos en esta parte de configuración rápida de la cámara, algo que podemos hacer es cambiar la forma en la que se toma la foto. Ahora mismo estamos en la función de 3/4, que son el estilo de fotos que usualmente tomamos, pero por ejemplo digamos que quieres tomar una foto más ancha, como quizás lo puedes colocar en un cine o una película, pues entonces vamos aquí a tocar la parte de 9:16, entonces podemos ver que ahora la foto es mucho más ancha a la hora de tomar una foto, pero también podemos entonces activar la función de tomar fotos cuadrados, uno en uno, así que podemos tener muchas cosas a la hora de configuración, como podemos tomar la foto y el tamaño de la foto a la hora de capturarla. Pero otra cosa que también me encanta recordar a la gente es que recuerden que tu teléfono tiene 3 cámaras. Aquí podemos tener acceso a los 3 cámaras en el teléfono. Recuerden que tiene acceso a una cámara ancha para que entonces puedan ver mucho más cuando están tomando una foto, o incluso tienen la parte de acercamiento, así que se pueden acercar bastante para tomar una foto y poder acercarse bastante a lo que quieren capturar. Un truco bien importante, especialmente cuando quieres capturar algo que se está moviendo súper rápido, es la función de tomar muchas fotos a la misma vez súper rápido, y para hacer eso vas a dejar el dedo apretado a la hora de tomar foto en el botón para tomar foto y te vas a deslizar hacia abajo, así que te deslizas hacia abajo y ves cómo puedes capturar muchas fotos súper rápidas. 60 fotos ahí tiré súper rápidas en tu teléfono para que no te pierdas eso que quieres capturar. Algo que debes saber y te ayudará mucho a la hora de tomar fotos es recordar que puedes controlar la exposición, cuán clara o oscura es la foto, tocando entonces el sujeto, y entonces aquí podemos ver como un candado y una barra como con un sol. Tocas aquí la foto, entonces te puedes deslizar. En este caso, como tengo el teléfono en este formato, puedes moverte de la izquierda a derecha para que entonces la foto se vea más oscura o más clara. Todo eso dependerá de que si por ejemplo si hay mucha luz, pues entonces quizás puedes bajarlo, si hay poca luz, pues entonces puedes subirlo para que entonces puedas tomar esa foto muy bien. Si hablamos de tomar fotos, un truco que me encanta de las cámaras de los teléfonos de Samsung es que puedes mover el botón para tomar fotos en cualquier lugar de la pantalla, para que por ejemplo si te estás tomando un selfie, pues entonces puedas tocar el botón mucho más fácil, quizás si tu dedo no llega a donde está el botón, así que puedes tocar el dedo apretado en el botón y lo arrastras entonces a cualquier parte de la interfaz de la cámara. Podemos ponerlo aquí en la esquina, por ejemplo, si es más fácil que llegue ahí con tu mano, o en cualquier lado del teléfono, entonces puedes tocar entonces ese botón y toma una foto igual que si estuviese tocando el botón aquí en la parte inferior. De igual forma, además de poder mover el botón para capturar la foto, debes recordar que puedes utilizar el botón de volumen hacia abajo para poder tomar
una foto, así que tocas este botón de volumen y ahí tomas una foto también súper rápida. Así que tienes muchas formas a la hora de capturar una foto en tu teléfono. Bueno, ya te enseñé varios trucos que puedes hacer con la cámara del teléfono, pero ahora te quiero enseñar un truco bien importante a la hora de editar las fotos que captures con la cámara del Galaxy S21 FE, y es que este teléfono tiene una función de un borrador mágico para que puedas borrar elementos de la foto que quizás no quieres que se queden en esa foto que capturaste. Y para hacer eso vamos entonces al pequeño lápiz que está aquí en la parte inferior, que es el botón de editar, y entonces vamos entonces al botón de menú, estos tres puntitos en la parte inferior, y tocamos el botón de borrador de objetos. Aquí el teléfono va a analizar la escena y entonces ahora con tu dedo puedes entonces dibujar alrededor de lo que quieres borrar. Aquí entonces quiero borrar este tornillo, borro, hago un círculo alrededor del tornillo y entonces le doy al botón de borrar, y entonces ahí el teléfono va a borrar ese elemento y prácticamente lo borró y casi ni se ve que estaba ese objeto ahí. Así que de esa manera puedes salvar esa foto de quizás hay un objeto que realmente no quieres que esté ahí. Pues entonces con esta función vas a poder salvar esa foto, le das aquí realizar y ya entonces le das guardar, y entonces ya tu foto está guardada sin esa imperfección de ese elemento que estaba en la foto. Obviamente en tu teléfono puedes tomar selfies apretando entonces el botón de poder rotar la imagen de la cámara. Entonces aquí tengo la cámara frontal, y algo que puedes hacer en la cámara frontal es que entonces puedes utilizar el botón que mencioné ahorita del tamaño de la foto. Aquí tenemos 3:4, puedes cambiar a 9:16, etcétera, 1:1, pero cabe la pena recalcar que la cámara del teléfono es de 32 megapíxeles, y si quieres utilizar todos esos 32 megapíxeles, pues entonces puedes tocar aquí y te deslizas entonces en la parte, tocas el botón de 3:4, 32 megapíxeles, y entonces ahora puedes ver que la cámara entonces ahora va a utilizar los 32 megapíxeles a la hora de tomar un selfie con tu teléfono. Otra cosa que puedes hacer a la hora de tomar un selfie es poder controlar, como por ejemplo, cuán brillante es la foto, ya que el teléfono tiene una función de poder entonces hacer que la foto sea más brillante, para que entonces ese selfie pues entonces se pueda ver quizás más, ¿verdad?, más brillante y no se vea tan oscuro a la hora de tomar la foto. Podemos tocar aquí entonces donde dice tono de color para selfie, y entonces él te da la opción de un tono más natural o un tono más brillante. Así que podemos ver aquí más brillante y más natural, si se ve un poquito más oscuro. Así que tiene una función, unas opciones para poder entonces controlar cómo entonces se ve ese selfie. Y también puedes entonces rotar, por ejemplo, si quieres que se vea cuando tomas una foto como se ve en la cámara, o como realmente es tu cuerpo, en cuestión de que se rote cuando tomes una captura de selfie. Así que puedes tener muchas opciones a la hora de tomar estas fotos con la cámara frontal. Y no podemos olvidar que esta cámara selfie en los teléfonos de Samsung tiene unos filtros para quizás suavizar la piel, para que se te vea, no se te vean las impurezas o cualquier cosa que tenga en la piel. Si no quieres utilizar nada de eso, le das al botón que se ve con una varita mágica, le das ahí, entonces aquí puedes tener mucho más control sobre cuán suave se ve la piel. Vemos entonces cómo se ve, que prácticamente tengo la piel como de un niño de 10 años, está súper limpia, súper fina, ninguna imperfección. Puedes controlar muchas cosas como el tono de piel, etcétera. Puedes controlar, por ejemplo, la mandíbula. Realmente todas son cosas bastante, que cambian bastante cómo te verás en la foto, pero si te interesa hacer eso, pues lo puedes hacer aquí en la cámara frontal del teléfono. El último truco de la cámara del teléfono realmente es la parte de video, y realmente no es un truco, es como quien dice una recomendación, y es que debes recordar que tu teléfono tiene una cámara ya bastante moderna, así que no tienes que conformarte con grabar a 1080p, puedes incluso grabar a 4K, o sea a UHD a 60 FPS. Así que puedes tocar entonces el botón donde dice FHD 30, tocas ahí y entonces te mueves a donde dice UHD 60, para que entonces puedas grabar videos a 4K con una fluidez mucho mejor. Así que para que puedas tener una calidad de video de un teléfono bastante moderno como lo es este Galaxy S21. Y con esa última recomendación terminamos este video de los trucos del nuevo Galaxy S21 FE. Espero que este video te haya ayudado bastante para hacer más con tu nuevo teléfono, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y si quieres ver más videos de tecnología, te sugiero que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos videos que hagamos. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.